El Señor los bendiga en este día, un día muy bendecido, muy especial, porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y hoy venimos ante su palabra hermosa para compartir su discipulado. Del día de hoy, nuestro discipulado de hoy es referente a la Santa Cena, Cena del Señor, que está próximo a celebrar y que vamos a acercarnos a su mesa para compartir su sangre y su cuerpo. A este tema le hemos titulado La sangre de Jesús, precisamente. La sangre de Jesús, que lo vamos a aplicar a la Santa Cena, a la Cena del Señor. Amén. Los elementos pan y vino. Y que, como decíamos, esto es muy especial porque esto nos da vida. Eso dice la Santa Biblia, su palabra. La sangre de Jesús, y nos vamos a fundamentar entonces acá en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 verso 18. Y dice así la palabra del Señor. Después de este corto saludo, bendiciones y que todo esté saliendo muy bien a todos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a explicar tres conceptos acá en este versículo que están en otro color. Por ejemplo, donde dice juntasen, concebido y Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a volver a leer, vamos a volver a repetir esa lectura preciosa y vamos a hacer una palabra de oración. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Padre, alúmbranos con tu sabiduría, con tu inteligencia, papá, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que tu Espíritu Santo nos dé la revelación y el entendimiento, no solo a nosotros, sino también a los que escuchan, a los que pueden oír este mensaje. Gracias, Padre Celestial, danos de tu abundante edificación a nuestra vida espiritual. Amén y amén. Muy bien. Fíjese que en este tema es bien importante porque aquí precisamente se habla del nacimiento de Jesús y cómo aquí se ve claramente que Jesús, el unigénito del Padre, tenía una sangre especial, una sangre pues celestial, ¿verdad? Diríamos. Amén. Porque claramente nos deja ver este versículo que él no tenía, no poseía sangre humana como la nuestra, por así decirlo, era una sangre corriente como la que nosotros los hombres tenemos. Porque aquí dice que estando ya desposada María con José, amén, dice la Biblia que antes de que se juntasen, que esa palabra juntasen lo que significa es que no habían cohabitado conyugalmente, es decir, no habían tenido relaciones íntimas. Amén. Entonces, antes de que cohabitasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces ese término juntasen, eso es lo que significa, cohabitar conyugalmente. Amén. Y que significa la intimidad entre una pareja. Y lo otro es que había concebido. Ese término concebido es que había sido depositada una semilla que era la semilla divina en el vientre de María. Pero mire de quién era, del Espíritu Santo, de Dios. Y claramente dice la Biblia que el Espíritu Santo hizo sombra en ella, sobre ella, y concibió el Espíritu Santo. Entonces la semilla había sido depositada. Pero eso nos habla, entonces aquí el punto es que
No había ningún tipo de relación humana ahí, sino que era una sangre, había concebido, pero él ya estaba, digamos, en el vientre de María, pero era una gestación, ya traía un ADN divino, amén, una genética divina de parte de Dios. Entonces, con todo respeto, ¿verdad? A María, que la Biblia dice que fue un vaso escogido, es un vaso especial, pero ella no era la madre de Dios. Amén. Como otras religiones la elevan a ese grado, ¿verdad? Que la hacen corredentora. Y la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Él derramó su sangre en la cruz. Él es Dios verdadero. Y María era un vaso especial, pero no es la madre de Dios, ni tampoco es corredentora, como dicen algunos. Y entonces lo deja ver versículos como este. Amén. Entonces José eh, era, él llegó a ser el padre de él, pero no un padre así, digamos, como un padre que engendra, porque José no tuvo nada que ver con la concepción de él, de Jesús. Aquí le voy a poner otros versos para respaldar en el contexto de este mismo capítulo, para respaldar eso. Amén. Pero entonces está claro que era necesario una sangre limpia, impoluta, una sangre santa para poder salvar a la humanidad. Y que es la sangre de Jesús, que es figura y símbolo del vino que nosotros hoy participamos en la mesa del Señor en la Santa Cena, y que es una sangre limpia que no tiene contaminación. Y por eso nos descontamina y nos limpia a nosotros de todo pecado y de toda iniquidad. Veamos otro verso de esto. La sangre de Jesús, Santa Cena, la copa, el pan. A eso estamos enfocando este discipuladito. Mateo 1:19. Mire el contexto, lo que dice. José su marido, hablando de José y María, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claramente, ¿verdad? Él no quiso difamarla. Porque imagínense qué pasaba por la mente de la cabeza de José cuando supo que estaba embarazada, sabiendo él que ellos no habían tenido nada que ver. Y por eso dice, y leíamos, ¿verdad? Ella había concebido el Espíritu Santo. Amén. Y dice que antes de que ellos se juntaran, ya ella concibió del Espíritu Santo. Entonces José, que era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. Eso confirma que él no tuvo nada que ver en cuanto a la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Mateo 1:20, mire qué más dice de esto. Y pensando, José, ¿verdad? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Su nombre. Aquí está la confirmación de lo que Dios le mandó decir con un ángel a José, porque seguramente él estaba confundido, apesadumbrado por lo que había pasado, porque él no sabía. Pero claramente el ángel aquí le dice, mire, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le habló. Así que él tuvo revelación divina en cuanto a esto también, por la misericordia de Jehová, de nuestro Dios, de nuestro Padre. A él sea la gloria hoy, por los siglos de los siglos. Entonces son versos del contexto de lo que estamos explicando, que Jesús no tenía sangre humana corriente, era una sangre especial porque fue concebido del Espíritu Santo, fue engendrado, aquí lo dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
para que ahora pueda lavarnos de nuestros pecados. Y ahora, imagínense, llegando a la mesa, a la Santa Cena, y participar de la Santa Cena, somos limpios, nos lavan en esa sangre, nos perfeccionan, nos purifican por medio de ella. Así que es un privilegio y es un honor. Nos acercaremos a la mesa del Señor en estos días y recibiremos la bendición de la genética divina, genética espiritual. Amén. Seguimos un poquito adelante. Mateo 1, 21 y 22 ya dice del mismo texto este: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y el profeta lo que dijo fue: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Entonces de ahí viene esa profecía de Isaías, profeta Isaías. Pero es la confirmación de lo que estamos diciendo. Cómo fue el nacimiento de Jesús, cuando empezamos en el primer versículo. Amén. Entonces, a lo que lo quiero llevar en este discipuladito de Santa Cena, que hace referencia a la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, es a esto, primera de Pedro 1, 18 y 19. Si Jesús no tenía sangre de José y de María, entonces ¿qué sangre tenía él? ¿Cuál era la sangre que él tenía y cómo es que eso nos hace a nosotros limpios, aptos, perfectos, para que podamos comparecer delante de Dios? Y ahora, ¿verdad? A través de la Santa Cena, de la mesa de bendición, del pan de bendición. Entonces mire qué dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, ¿se da cuenta? Esa sangre preciosa de Cristo, mire, de un cordero, no tenía mancha y no tenía contaminación. ¿Por qué? Porque no era sangre, digamos, heredada o sangre dada por un humano, por un hombre y una mujer. Era una sangre especial que venía de parte de Dios, del cielo. Y fue concebido, el Espíritu Santo fue el que engendró. Y entonces ahora dice aquí, era un cordero sin mancha y sin contaminación. Una sangre impoluta, limpia. Entonces le dice aquí el apóstol Pedro, la sangre preciosa de Cristo. Imagínense. Entonces aquí la sangre preciosa de Cristo, esta sangre, digamos ahí donde dice preciosa, es una sangre de honra, es una sangre de gloria. O sea, es una sangre, hermano, especial, no tenemos ni la palabra. Pero con esa sangre es que Él nos hace a nosotros entonces sin mancha y sin contaminación. Imagínense, yo repito, cuando nos acercamos a la mesa para participar del pan y el vino, los milagros y las maravillas que pueden ocurrir en ese momento, en esa acción. Entonces yo encontré, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor me mostró acá en la Biblia 7 versículos, incluyendo este de 1 Pedro 1, 18 y 19, que hablan de lo que la sangre de Cristo hace en nosotros en la Santa Cena, que es el vino, símbolo y figura del vino que nosotros tomamos en la mesa del Señor cuando nos acercamos. Entonces, aquí dice que es una sangre sin mancha y sin contaminación. Imagínense, sin mancha y sin contaminación. Entonces, mire, le voy a empezar a mostrar, para no tardarme mucho, el primer versículo. El primer versículo es este, mire.
Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire el primer versículo de esos 7. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo escribe acá y habla de la preexistencia. Habla desde antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios, delante de Él. ¿Y cómo es que fuimos escogidos? Pues el verso anterior lo decía, mire: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice que ese cordero fue destinado por amor a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que Pablo dice aquí, mire: según nos escogió en Él antes de la fundación. Es decir, no había mundo, no había tierra, no habían montañas, no había mares. Y usted y yo ya habíamos sido predestinados para ser santos y sin mancha. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero, de la sangre preciosa de Cristo. Aquí está, mire, en rojo. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es. Entonces, ahora que vamos a participar de la Santa Cena, esto nos limpia, porque para eso fuimos predestinados. Mire, sin mancha, así como es su sangre. Sin contaminación, así como es su sangre. Por eso es que cada vez que llegamos a la mesa nos tenemos que poner a cuentas con Dios y decirle que nos limpie y nos lave. Amén. Ponernos a cuentas y pedir perdón. Y es una oportunidad más para seguir adelante. La sangre de Cristo, que tiene todo poder. Versículo número 2. Efesios 5:27. Mire esto: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A su nombre. ¿Por qué se va a presentar él a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, hermano? Por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero, que nos limpia, que nos lava, que nos va a hacer que nos presente Él gloriosos delante de Él. Y vamos a ser santos, mire, y sin mancha. Eso solo lo hace posible su sacrificio, su sangre preciosa, que tiene todo poder. A su nombre. Estos versículos hablan por sí solos. Porque si la iglesia aparece aquí sin mancha ni arruga, o como en este otro verso, mire, santos y sin mancha, es porque la sangre de Cristo lo hizo. Estos versículos hablan por sí solos. Ese será el estado de los que perseveran en lavar sus ropas en la sangre del Cordero, la sangre sin mancha ni contaminación. Verso número 3, mire, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, ahora le añade aquí, e irreprensibles. O sea que no tienen tacha, no tienen quien los señale, no tienen quien los acuse. Pero ¿quién hace posible esto? La sangre de Cristo, que tiene todo poder. La sangre de Jesús. Amén. Santos, mire, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire qué cosa más extraordinaria. Y hoy participaremos en estos días y ahí tendremos la habilitación de parte de Dios, de su Santo Espíritu, para poder ser regenerados, limpiados,
purificados por la sangre del Cordero de Dios. Cuarto versículo, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, mire, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto nos habilita también, mire, para que le sirvamos al Dios vivo. Y nos limpia nuestra conciencia, dice, de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Pero mire de qué está hablando. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire, todo lo que la sangre de Cristo hace, todo lo que Dios ha hecho por su amor, por la iglesia, por su pueblo, y que aparte de eso le sirvamos, seamos colaboradores, podamos participar de su naturaleza divina. Su sangre nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio. Todos estos versículos que les estoy mostrando hablan de lo que la sangre de Cristo ha hecho y va a hacer, porque fue en el pasado desde la preexistencia, se es ahora en el presente y será en el futuro glorioso que viene. Aquí está otro versículo, mire, pero este es el donde empezamos, que dijimos que incluía ese, mire, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él hace posible todos estos versículos que dice que somos limpios, irreprensibles, santos, sin mancha, sin arruga. Judas 1:24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este es otro versículo de esos, mire, de esos 7. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, nos presenta sin mancha por su sangre, por su genética divina que nos da a beber. Por eso Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Es su sangre a través del símbolo del vino que participamos de su mesa, de su cena, que hace posible y hará posible todo esto. Mira, es poderoso y nos guarda sin caída, porque su sangre es poderosa y está vigente. En el nombre de Jesús. Y aquí está el último versículo, Apocalipsis 14:5. Mire, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿De qué nos limpia la sangre de Cristo? Nuestra boca, de la mentira. Y aquí dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así nos va a presentar, sin mentira en nuestra boca, sin mancha. ¿Y estos quiénes son? Mire el versículo anterior, que estamos en el 14:5, ahora mire el 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, como primicias, como primicias. Miren amarillo, primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué vamos a ser arrebatados y por qué nos van a llevar en el rapto? Las primicias por su sangre. Leo otra vez el verso este. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, como somos sin mancha, mire, primicias, primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que no se contaminaron. Entonces, ¿se da cuenta? El primer versículo venía desde la preexistencia. No habíamos nacido, no había mundo, no había tierra. Y ya estaba destinada la sangre del Cordero para limpiarnos si fuéramos sin mancha. Y mire, ahora termina con el arrebatamiento, las primicias. Y la sangre está ahí, mire. Y no se haya mentira en la boca porque son sin mancha. Esas primicias delante del trono de Dios. No lo quiero aburrir, así que lo voy a dejar ahí. Solo le quería mostrar los 7 versículos de estos, de la sangre de Jesús. Que no era sangre ni de María ni de José.
como algunos piensan y dicen. Esta era concepción del Espíritu Santo. Jesús es Dios, era Dios y será Dios por siempre. Amén. Que sea de bendición entonces. Y preparémonos para la mesa del Señor en estos días. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, tu sabiduría, tu entendimiento. Bendice, Señor, y prepara un banquete para tu iglesia, para tu pueblo, en estos días que vamos a participar. Que los milagros que solo hace la sangre de Jesús sean en nosotros vigentes en estos días, Señor. Nos acercaremos confiadamente a tu mesa. Límpianos, lávanos, purifícanos. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, tus hijos, tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús, que este discipulado sea de edificación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Será hasta en una próxima, amados hermanos y amigos.